Bueno, creo que Elisa Carrió no plantea diferencias, un poco lo que hablábamos más temprano de la mañana con Juan Pablo Arenaza, que es el jefe de campaña de Patricia Bullrich. Sí. Reconoció que las diferencias con Horacio Rodríguez Larreta tienen que ver con la impronta y la velocidad. Sí. Creo que los dos, de alguna manera, tienen el mismo programa. Patricia Bullrich lo quiere hacer a sangre y fuego, y Horacio Rodríguez Larreta lo quiere hacer con... a fuego lento. A fuego lento, con un pedazo del peronismo. Lo quiere hacer más el modelo menemista. Que bueno, con un pedazo de la CGT ya se reunió, con un pedazo del peronismo territorial ya se reunió, con los jueces, con los radicales ya se reunió, con los jueces ya se reunió. Sí. Exactamente. Bueno, lo que hablamos en el tema presente, de hacer más amigable el proyecto neoliberal, acá tenés una prueba. Lo hubiera dicho antes todo esto. Claro, eso es lo que yo... Tuvo la oportunidad en durante 4 años. Uno podría coincidir casi en todo. En la acción, sí, ella fue... Pero las ideas son los efectos que producen. Exactamente. Porque si no es una conversación. Yo admito todas las conversaciones, algunas son muy entretenidas, otras menos, pero la conclusión, mi percepción, no le creo nada. Sí, está bien, pero está diciendo, y vamos a sumar ahora a quien nuestro invitado de hoy en el conversatorio... Una sola cosa más. Que Macri quiere hacer otra coalición, nosotros lo dijimos en este programa hace meses. Porque ahí hay una dualidad. Este es el problema que tiene este programa. Estamos 3-4 meses adelantados. Pero el repliegue al discurso, es un problema que tenemos. El repliegue al discurso humanista es una vieja estrategia de los sectores dominantes. Eso es evidente, que ponen en el centro el ser humano, desnaturalizan a las personas y no a las políticas, y quitan al hombre de toda constitución a través de relaciones sociales. Esto es lo que hace Carrió, es bastante viejo. Me parece, además es un posicionamiento en la interna, ¿qué va a decir? Pero me parece que algo cambió con la llegada de Milei. Milei es como que rompió lo que llamábamos grieta, porque ya ahora cambió la situación. Ya no hay solamente dos bandos. Y sirvió, me parece, entre otras cosas, de las que venimos señalando también en este programa, sirvió para que Macri salga del closet. Claro. Entre otras cosas. Y eso es un poco lo que está diciendo Carrió. Ahora, si Carrió en algún momento pensó que con Macri va a ser una coalición de centro, yo no creo que una persona que tiene esa experiencia política lo haya pensado. Pero discúlpame, represión social hubo durante 4 años y nadie, absolutamente nadie... Y formaba parte. Pues además persecución a los opositores y encarcelamiento hubo. Una política de shock brutal... 20 puntos de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la participación en el ingreso. La agenda es otra. Cayó Artemio, la agenda es otra. Ahora dicen que van a cerrar aerolíneas. Antes decían que no iban a cerrar aerolíneas. No, bueno. Y eso, ¿Cuál es la dieta? Bueno, pero hay una diferencia pero entre es decir obvio que cuando vos caes del piso 20, cuando llegás al 10 todavía está bien, en una situación amigable con el piso, pero estás cayendo. Está bien. Lo que hizo Macri la derecha, Daniel. Para mí lo de Macri hizo lo que pudo hacer, no hizo lo que quiso hacer. Restauró al Fondo Monetario, hizo participación en el ingreso como nunca antes. Pero lo que hizo gobierno peor que el de Milei. Porque el peronismo, porque parte del peronismo lo acompañó. Porque Massa fue a Davos, porque Massa aprobó el acuerdo del fondo buitre, Perotti le aprobó toda la porque leyes. El peronismo territorial no bajó cuando había que resistir contra el fondo, porque el kirchnerismo no bajó con lo debido, porque el kirchnerismo no movilizó en contra del acuerdo contra el fondo. Pero eso es otro tema. No, otro tema no, es el tema. No, pero pará. Cuando veamos a la distancia, lo de Macri va a tener la envergadura de lo de Martínez de Oz. Totalmente. Con el acompañamiento de parte del peronismo. Totalmente. Bueno, perdóname. Hay nombres que no dijiste, digamos. Quiero ingresar yo a la discusión con Martínez de Oz. Una parte de los grupos de tareas de los militares fueron alimentados por la AAA que se generó durante el último gobierno peronista. Así que las continuidades... No es novedad. Vamos a hacer un punto. Lamentablemente hay muy pocas novedades. O sea, hay que armar un discurso de la novedad porque si no te aburrís. Con todo el respeto, para mí, en mi opinión, Javier Milei representa una novedad política, en mi opinión. Y lo que no hay que hacer, para mí, es subestimarlo y descalificar a sus votantes. Esto es lo que yo considero. Ese es mi marco. Pero ¿cómo vamos a subestimar a alguien que decimos que viene a restaurar el partido militar y el partido policial en la Argentina? Porque muchas y muchos dicen Milei no tiene estructura, Milei no va a poder hacer.
el tipo está armando el partido militar de vuelta. Pone una negacionista de vicepresidenta y quiere poner de gobernador de la provincia de Buenos Aires a un excana. Claro, pero sí, ¿qué representa? Ya casi representa lo que representó Macri en su momento. No. Una etapa superior del despliegue del macrismo, que obviamente creo fue el verdadero gobierno de ultraderecha. Porque en además, Argentina. claro, chicos, ¿les puedo pedir una pausa, por favor? Porque estoy tratando hace como 5 minutos de saludar al invitado del día de hoy. Ah, perdón, no sabíamos. Que es Daniel Feuerstein. No sé si lo estoy pronunciando bien. Es mi primera pregunta para hacerte, Daniel. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Lo estás pronunciando bien. Estás pronunciando muy bien. Muy bien. Bueno, acá estamos teniendo un debate, como sabrás, bastante acalorado. Y un poco vos estás siguiendo el tema, el surgimiento de la nueva derecha. No sé si es nueva derecha, ultraderecha, derecha radical. No sé qué nominación te parece más cómoda, más descriptiva. Y bueno, sumate al debate a ver qué podés aportar, que estamos muy deseosos de escucharte, Daniel. Dale, ¿cómo va, Daniel? Y saludos ahí a Artemio y Amado. Te seguimos, te leemos mucho. Muchas gracias. A ver, a mí me parece que el tema central es poder salir de esto que hay un autor, Elie Wiesel, que lo llama muy interesante, que es el filtro burbuja, ¿no? Donde uno habla con uno mismo y cada vez habla con menos, y me parece que no logra percibir procesos que van pasando, que van teniendo cada vez mayor fuerza de interpelación. Entonces yo diría, para retomar algunas cosas que planteaban, ha comenzado a surgir algo en las profundidades de la sociedad argentina que paradójicamente no es Milei el primero que lo expresa, es el que más inteligentemente lo pudo empezar a tratar de conducir. Yo diría que los que primero van a aparecer tratando de usufructuar eso va a ser Patricia Bullrich, pero ministra de Seguridad del macrismo más o menos hacia fines de 2017, con el tipo de reacción ante la desaparición de Santiago Maldonado. Podríamos sumar después a Miguel Ángel Pichetto, y de alguna manera, bueno, aparece Gómez Centurión, y después Milei es el que logra entender eso que está ocurriendo. Ahora, me parece fundamental 2 o 3 cosas para entender eso que está ocurriendo. Lo primero es que no es todo lo mismo. Entonces, me parece muy buena la declaración que planteaste de Carrió, porque creo que se está dando un realineamiento dentro de ciertos sectores que, para entender cómo terminaron dentro de esa lógica de la grieta y articulados con parte de lo más horrible de la historia política argentina, también hay que entender qué pasó en toda una construcción del campo popular que olvidó 2 décadas de nuestra historia y que no entendió nunca cómo llegó a donde llegó. Y me parece que por eso tampoco puede entender lo que pasa hoy. Sí, yo diría que hay todo un discurso sobre el 2001. ¿Cuál sector es ese, Daniel? Y yo te diría prácticamente todo el campo popular, muy centrado en una narrativa del kirchnerismo, pero que tampoco ninguna otra narrativa se animó a desafiar. Y que es, acá parece como que la ruptura sería el 2003, donde aparece alguien que parece llegado de Marte y que conecta con las luchas de los 70, y donde todo el proceso de lucha que permitió llegar al 2001, que involucró a montones de fracciones y que tiene que ver, por ejemplo, con el propio rol de Carrió en esos fines de los 90 o en el 2001, es todo olvidado, y se construye una nueva narrativa muy imaginaria, ¿sí?, donde queda dividido el escenario entre esos sectores y, digamos, escondido todo un proceso riquísimo de lucha que fue el que generó el 2001 y el que generó las condiciones de posibilidad para la primera década del siglo XXI. Esto es que no sale de ningún tupper, ni de que llega alguien que se le ocurren grandes cosas. Ahora, cuando no sabes cómo llegaste, es gran parte del problema de lo que aparece ahora. En mi opinión, si me permitís, Daniel, es una lapicera, digamos, que el problema es no entender que los procesos sociales se conforman a través de
de la construcción de fuerzas que permiten esas disputas, que sostienen esas disputas, que te presionan en esas disputas, que te balancean ante las presiones del poder. Y me parece que ahí hay un problema, por eso decía lo de romper ese filtro, y hay un problema que en esa dificultad de explicarse toda esa historia, donde ha comenzado a calar hace 5 o 6 años esta utilización política del odio, que es lo que empieza a encarnar una nueva derecha, que yo creo que es muy importante distinguir de esa otra derecha liberal clásica, por más que uno la pueda disentir, se haya enfrentado, no coincida con su proyecto político, pero me parece que no es solo un tema de velocidades, me parece que acá hay proyectos distintos y aparece un proyecto que no tuvimos en nuestro país, por lo menos. ¿A vos te parece que Milei representa entonces una novedad, digamos? ¿O te parece que es la versión mejorada o lo que planteaba de alguna manera Artemio, que dice que Macri fue de ultraderecha, o que Milei le permite a Macri salir del closet ideológico y manifestar bueno, lo que acá realmente tenemos testimonios sobre las características del gobierno de Mauricio Macri, que lo narre Amado, acerca de cuál es la condición de derecha demoliberal de Macri. Que lo explique. ¿Eso fue así? Yo insistiría que ese gobierno tiene dos partes. Sí, que hay un primer proyecto, que es el proyecto de la mano de Durán Barba, de Marcos Peña, hay un primer tipo de proyecto y hay un giro a mitad de gobierno, sí, que hay una transformación, y por eso digo que antes de Milei está Bullrich. Y por supuesto que Macri, que es un poco lo que dice Carrillo, termina asumiendo ese lugar ya desde mitad de su gobierno hacia adelante, y ahora claramente en un proyecto de otro tipo, pero que tiene entre sus aliados a sectores que apostaban a otro tipo de proyecto. Me parece que ver esas contradicciones en este contexto es fundamental, porque yo diría que más allá de que no nos guste, porque nos gustaría que el escenario fuera otro, me parece que hoy la contradicción fundamental es sobre la posibilidad o no de emergencia de esa lógica neofascista en nuestro país, que producto de la falta de respuesta del sistema político está creciendo, y no está creciendo solo como se creía inicialmente en los sectores más afines a la derecha, sino que está creciendo en núcleos fundamentales, Daniel, del voto histórico peronista. Es muy interesante lo que planteás. Coincido en que hace falta una narrativa profunda de cómo se llegó al 2001 y al 2003 y por ende a los 12 años y medio, y me parece también, coincido en que no ha habido una respuesta a estas fuerzas que estaban dando vuelta, evidentemente, y que llegan a un punto en el cual pueden emerger, digamos, sin disfraz. Ahora, en ese recorrido, yo dos cosas señalaría. Primero, que Patricia Bullrich planteaba e hizo lo mismo en el gobierno de la Rúa. O sea que no es una novedad lo que está sucediendo. Patricia Bullrich hoy dice de otra forma que le va a sacar el 13% a las jubiladas y jubilados, como hizo en el gobierno de la Rúa. Y dice que lo van a hacer a sangre y fuego, como el gobierno de la Rúa mató a decenas de personas en diciembre del 2001 en los reclamos populares. Me parece que es un hito que va teniendo un correlato. Por eso para mí no es algo que emerge nuevo, sino que viene funcionando. Y Macri, yo en ese punto no coincido en que hay dos etapas del gobierno de Macri. Nosotros decíamos, Macri es la dictadura, aún en contra de lo que decía la conducción de nuestra propia fuerza, porque haber llegado por el voto popular o no determina exclusivamente el recorrido dictatorial de un gobierno. Y cuando Macri desde el día 1 usa el sistema judicial para perseguir y encarcelar, y además lleva adelante represión a los reclamos populares en las calles. Y lo dijo Daniel recién, con situaciones poco claras. O cómo utilizaron la policía de la ciudad. Maldonado es una, pero no es la única. Pero antes también en la propia ciudad, en la UCEP.
Duplicó los planes. Lo multiplicó por 5. Y la distribución del ingreso, donde más cayó, fueron los primeros 2 años. Estoy de acuerdo en el tema de la dinámica que vos planteás. Ahora, me parece que esto que hoy emerge no es una novedad, sino que es un desarrollo dinámico de algo que estaba funcionando y que es cierto. Nosotros no le dimos una respuesta conceptual en un relato profundo de esto que está sucediendo, ¿no? A ver, está bueno lo que planteas, Amado, porque sigo con tu mismo recuerdo para ver otros elementos que van en otra dirección de ese mismo momento. Es cierto, en el gobierno de la Rúa que se intentan estas políticas, es cierto que, por ejemplo, López Murphy no dura más que unas pocas semanas al intentar... 2 semanas. Está muy bien relatado, dicho sea paso, en la serie que se acaba de presentar en el día de ayer, de Benjamín Ávila. Y es esa represión que intenta el gobierno implica el fin del gobierno y la decisión de ese fin, y además es una represión implementada desde las fuerzas de seguridad. Eso pasa 20 años antes. Lo que ocurre con la reacción ante la desaparición de Maldonado no es solo la implementación del rol de las fuerzas de seguridad, sino esta novedad, que es su carácter neofascista, que es el intento de articulación de grandes fracciones sociales, que va a ser incipiente en el 2017, pero que va a comenzar a ir ganando fuerza en esa lógica que ya no es solo represiva, sino que es movilizar a sectores de la población, el movimiento antipiquetero, los grupos en Bariloche para atacar a las poblaciones originarias, una forma de instrumentar ese odio y transformarlo en violencia que es otra cosa que la verticalización desde el aparato estatal y las fuerzas de seguridad. Entonces, que vos tengas un proyecto de ajuste, o esto que dice Artemio, los 2 primeros años del macrismo, no significa que todos esos proyectos de ajuste se apliquen igual en todos los momentos históricos, porque hemos tenido momentos de ajuste en muchísimos gobiernos peronistas, por de pronto todo el menemismo, pero también en distintos momentos de la experiencia kirchnerista, y ni que hablar en el momento del gobierno actual. Nosotros tenemos una destrucción del salario que ya lleva 6 años continuados, con lo cual involucra parte del macrismo, pero involucra todo lo que lleva este gobierno. Entonces, lo que digo, eso no significa que todos esos ajustes sean lo mismo. Me parece que hay un proyecto político que es distinto y que no nace en el gobierno de la Rúa, que nace a mediados del gobierno de Macri, que parte a esa fuerza política, porque me parece que no está expresando lo mismo. ¿Y qué es lo que aparece en estos posicionamientos de distintas figuras? Y por ahí aparece con mucha claridad en esta declaración que pasaban de Carrió. Si uno sigue enfrascado en que es todo lo mismo, me parece que es el mismo reproche que se hacía a un momento de los partidos de izquierda más radicalizada y que implicaron su exclusión de las grandes discusiones, cuando justamente planteaban que era todo lo mismo Scioli y Macri. Así como Scioli y Macri no son lo mismo, lo que está expresando esa vieja salida liberal, digamos, vinculada a un ajuste, pero con formas en las que llevar ese ajuste versus la alternativa neofascista, me parece que es un nivel de confusión de igual gravedad, digamos, ¿no? Yo creo que uno coincido no ver la diferencia de proyecto que implica esto, y que es lo que está implicando la disputa, no solo con la aparición de Milei, sino la propia disputa al interior de Juntos por el Cambio. Bien, coincido con el razonamiento que estás haciendo, de alguna manera hay matices, ¿no? Claramente se ven. ¿Cuáles fueron los ajustes que hizo el gobierno kirchnerista? Nadie está hablando del gobierno kirchnerista. ¿Cómo no? Escuchamos, recién se dijo. Me parece que se está refiriendo a este gobierno. Gobiernos. No, en este caso está claro. Daniel lo dijo claramente. Yo interpreté esto, que en los últimos 6 años se está produciendo
un ajuste del salario real. ¿Es algo a lo que vos coincidís o no? ¿Dijiste eso, Daniel, o te interpretamos mal? Pero durante la etapa kirchnerista fundacional también. El retorno de lo que estaban diciendo, pero creo que si los escuché no sé si bien, es una pregunta que le estás trasladando a Daniel. Claro, ¿cuál fue el ajuste que se realizó durante el kirchnerismo bautismal? Que fueron los 12 años que se denominan genéricamente década ganada. Sí. Porque si no parece que todo fuera lo mismo, y no es lo mismo. No. Durante los años de kirchnerismo hubo una recuperación del salario, creo que en el año 2014 no. Pero después se recuperó. Está bien, pero en los 12 años... No, estoy dando la precisión. Ahí también yo puedo coincidir con que... Pero vamos... En el tema salarial... Chicos, ordenémonos, por favor, porque acá Artemio hizo una pregunta en referencia a Daniel, ¿no? A Daniel Fieberstein. ¿Es así? Le estoy preguntando cuál fue el momento de ajuste durante el kirchnerismo inaugural, porque corremos el riesgo de creer que todo fue lo mismo. Bien. No decía que todo fue lo mismo, decía que tampoco fue todo lo mismo dentro de esos 12 años y medio a los que refieren. Hay una diferencia sustancial que es, esto es un gran reconocimiento a ese momento, que es uno de los pocos momentos de la historia argentina post-1983, donde tanto la situación salarial como lo más importante, que podemos decir el coeficiente de Gini, que es cómo se juega la desigualdad, es la primera vez que va a ser un ciclo inverso al que hizo siempre desde el 83 para acá, que es intentar recuperar poder adquisitivo en los sectores más postergados. Esto es innegable, pero no da cuenta de todo ese periodo de 12 años, sino fundamentalmente de los primeros 6 o 7, y luego momentos de estabilización, algún momento, como mencionaba, en el 2014, de retroceso, momentos de una mínima recuperación, pero donde no se logra superar mucho ese piso logrado en esos primeros años, yo diría hasta 2010, habría que ver exactamente el ciclo, que no lo tengo ahora a mano, pero lo cual es lógico en el sentido que esos procesos tienen idas y vueltas, pero también responde esto que decía, que me parece que al no haber entendido cómo se había llegado, se fue perdiendo, incluso se fue dinamitando aquellas fuerzas que habían permitido sostener ese proceso de recuperación, que no tiene que ver solo con las fuerzas que uno concibe como propias, sino con aquellas que te corren por izquierda y te balancean el escenario. Cuando vos te ubicás en el lugar de a mi izquierda la pared, entonces toda la presión que te viene en una correlación de fuerzas es solo del bloque hegemónico. Y esto yo creo que lo había entendido mucho mejor Perón que el kirchnerismo, en cierto sentido, es que vos necesitas siempre fuerzas que te balanceen, que te presionen hacia un lugar que te permita generar un contrabalanceo de las presiones que vas a tener siempre del poder hegemónico. Yo creo que eso en determinado momento el kirchnerismo lo ha ido perdiendo, ni que hablar en relación a este gobierno, y entonces eso es lo que decía, que no alcanza con si la lapicera o no la lapicera, porque para hacer cambios sociales hace fuerzas sociales, la fuerza social se construye por abajo, y no de arriba hacia abajo, sino en general de abajo hacia arriba, y eso tuvo que ver con toda una cantidad de movimientos que o se incorporaron o desaparecieron o se fracturaron o se ubicaron en otro lugar, y que esto generó una dificultad para poder continuar ese proceso de transformación. Daniel, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, un abrazo muy grande. No, por favor, gracias. Un abrazo grande. Bueno, Daniel Fieberstein, gran colaboración que está haciendo, es un hombre que ha analizado bien, que para mí es un fenómeno que está emergiendo. Yo insisto sobre el tema, no subestimar, no descalificar contra el fenómeno Milei. Sí. Creo que hay que hacerlo ahora, porque todavía no se produjo el proceso eleccionario. Una cosa, Daniel, y hay que poner, y es un momento para poner en duda. Pero para poner en duda incluso las creencias propias. ¿Quién lo está subestimando? Para poner en duda las creencias propias. Porque Cristina Fernández de Kirchner fue la que dijo que era el fenómeno emergente. Perdóname, más puesta en duda de las creencias propias que durante este lapso no creo que haya habido. Del 2016 al 2023, 2019 al 2023, es un dispositivo de poner en duda las creencias propias. Así estamos. Si no, no hubiera llegado Alberto Fernández al gobierno.
No me refería en ese sentido. ¿En cuál? No, me refería en ese sentido. Y además, en todo caso, si pusieron en duda las creencias propias y lo eligieron a Alberto Fernández, es que lo evaluaron de manera equivocada. Coyuntural. Fue una decisión coyuntural, de acuerdo a la relación de fuerzas en ese momento, a la cual ustedes ¿Cuál correlación reconocen de fuerza? como atendibles. No. ¿Y cómo? Acaban de decir que hay que hacer política contemplando a distintos sectores sociales ampliamente y horizontalmente. No, lo dijo el entrevistado, no lo dije yo. Por eso, bueno, pero... lo dijo el pero vos dijiste que coincidías con la apreciación. No, coincido con parte del análisis de no descalificar no subestimar el fenómeno de ultraderecha. Y lo que digo, en el año 19, ¿ustedes creen que Cristina ganaba? Sí, totalmente. Bien. ¿Usted cree que Cristina podía gobernar? Sí. Bueno, mucho mejor que cualquier otro. Bueno, yo también creía lo mismo. Y entonces no comparto la decisión. Y entonces fue un error. Bueno, está bien. Entonces fue un error. Y fue un error. No, porque vos decís que de acuerdo a la decisión tomada en función de una coyuntura donde efectivamente... ¿Cuál coyuntura? Sí, algunos podemos pensar que esa decisión no fue la mejor decisión. Pero los discursos que circulaban eran otros, la evaluación de la etapa era otra, y se tomó una decisión en función de una coyuntura compleja en términos electorales. No se tomó, la tomó. Primera cuestión. Sí, bueno, la tomó. Nadie toma en soledad todas las... hasta donde sabemos... La relación, el tablero marca también la capacidad de decidir. Hasta donde sabemos, esa decisión, según escribió el periodista Horacio Berbisky, la tomó Cristina en contra, lo puso entrecomillado, en contra de la opinión de Máximo Kirchner, que uno imagina que debe ser una persona que más cercana de aquel momento la senadora Kirchner. Está bien, pero el objetivo que era resolver electoralmente la coyuntura se logró. Luego podemos discutir si los paradigmas que funcionaron durante esa coyuntura y siguen estando para tomar este tipo de rumbos. Sí, el para qué, el hacia dónde. Que yo creo que es lo que hay que cuestionar, porque efectivamente está nuevamente instalado. Fuertemente. Porque parte de lo que dijo Daniel, que yo estoy de acuerdo, no Daniel Tonietti, sino el entrevistado, es que en estos años se consolidó la visión de la distribución del ingreso que impuso el modelo Macri. Sí, pero totalmente. Eso se consolidó. Y lo impuso en sus 2 primeros años de gobierno. Está bien, pero hoy se continuó. Porque toda la lógica del derrame... Se atenuó el ritmo, ¿no? Eso hay que decirlo, porque y se le quitó el componente represivo. Totalmente. No es lo mismo. Y además, no es lo mismo el gobierno de Alberto Fernández que el de Macri. El viraje hacia posiciones humanistas es un recurso tradicional de la derecha conservadora. En lo discursivo. Totalmente. ¿Puedo decir algo? Porque más allá de que este tema lo tenemos recontra discutido, el temita es Milei, ¿no? Y me parece que se divide en dos la cuestión. Una, no hay duda que su propuesta es liberal, de derecha, retrógrada, etcétera. Ahora, el fenómeno que ocurre por abajo es lo interesante, porque... Hay que ver cómo se verifica. Está bien, pero todos los que defienden a Milei que yo conozco son de los sectores populares. No, pero yo creo que hay otros sectores que le dan más volumen a Milei que los sectores populares, que obviamente tienen también un componente de sector popular, el fenómeno Milei, que quiero saber hasta dónde llega. Eso, hay que ver qué se verifica. Porque yo creo que Cristina, cuando dice 3/3, lo dice como líder política, no como analista ni... lectora de encuestas. Me parece que la información que tiene Cristina, para decir eso, por lo que yo sé, eso sí lo puedo afirmar, por lo que yo sé, la información que tiene Cristina, como para decirlo de 2/3, habla de una posición expectante de Milei. Está claro que tiene que verificar, y yo tengo la misma duda que tenés vos, Artemio, que tenés Amado y que tiene el propio. Pero además, Daniel, pero déjame decir esto, por favor. Sí. Hay una cosa es lo que está por verificar, que es una cosa, yo no tengo la bola de cristal, pero sí sé lo que pasó. Lo que pasó es que Milei ya fue de candidato en una sola elección, que fue la de 21, en la capital federal, como candidato a diputado, y en la comuna que tuvo el porcentual más alto, lo que ya pasó, no lo que va a pasar, lo que ya pasó en la comuna donde tuvo el porcentual más alto fue la comuna 8, que es la comuna del sur, que es la comuna más conurbanesca. Lo mismo pasaba con Macri. Pero pará, Daniel, Macri ganaba en todas. Lo que ya pasó, lo que vos contás es cierto. También es cierto que la fuerza de Milei participó en 7 elecciones y hizo sapo en todas este año. Entonces, varias cosas ya pasaron. Y ahora viene otro super domingo donde ya va a haber votado el 25% y ahí del tiene padrón. Bussi.
Y ahí tiene un nombre emblemático. El tema marca. Bueno, vas a ver que hace sapo otra vez. Vamos, no. Sería un fenómeno bastante extravagante, pero bueno, tenemos la posibilidad de que exista. Fenómeno extravagante que te puedo dar como antecedente. Te puedo dar como antecedente lo que sucedió en lo que serían las elecciones de mitad de término, que son las municipales en Brasil, donde a Bolsonaro no le fue mal, le fue espantoso, le fue espantoso, y después llegó al balotaje y perdió por 2 puntos. Sí. Bueno, o sea, el fenómeno es Milei y Bolsonaro, no la. No, ahora vamos a ver cuando Bolsonaro, cuando Milei vaya en la boleta. Sí, Bolsonaro ganó una elección. Pero nacional, además sin partido. Nacional. Sin partido. Con el partido militar. Bueno, pero sin partido formal. Sin partido no. En otra formación social partido militar totalmente es una corporación, no un partido. Pero de todas maneras, más allá de discutir la figura de Milei. En términos de Gramsci, claramente sería un partido. Yo lo que no quiero es caer en la trampa de que, aparecido Milei, legitimemos los discursos humanistas de la coalición Juntos. Porque frente a Milei son Caperucita Roja. No es así. Los que gobernaron y llevaron al país a esta ruina que hoy estamos viviendo fueron la coalición orgánica Juntos por el Cambio. Milei habla. Sí, y la que desembocó en el 2001 también. Pero por supuesto, los mismos actores. Pero a ellos los parte. La aparición de Milei, a ellos los parte. Eso es lo que quería comentarle. Se acabó todo el Frente de Todos también. Veremos. Sí, pero no tan. Las encuestas, a ver, está bien. Bueno. Eso es como cuando dicen, che, la juventud está con Milei. ¿Y el 24 de marzo con quién estaba la juventud? ¿Había juventud o no? Sí, había. Los votantes de Milei son predominantemente jóvenes. Todos los jóvenes no son votantes de Milei. Y es más, hay estudios. Yo no quiero hablar de encuestas porque es algo bastante abyecto analizar la política en base a lo que dicen las encuestas. Me parece una práctica muy ilegítima. Eso iba a decir, cuando Cristina dice lo de los 3 tercios es cualitativo, pero por supuesto, no es cuantitativo. Ella está operando sobre el funcionamiento del otro bloque. Así es. No solo sobre los nombres. Y utiliza a este hombre que, bueno, es muy activo. Igual ahora vieron que Milei habla bastante y tiene mucha impacto televisivo, que construye mucho imaginario, sobre todo en la zona donde se definen cuestiones centrales, que es la zona metropolitana. Ahora, yo digo, veamos lo que está sucediendo en las provincias y también no traspolemos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero tengamos en cuenta de que eso, mira, la gente vota. Decían que no iba a votar, que había una apatía. La gente, son los niveles históricos. No en todos los lugares se verifica niveles históricos. Sí, pero ¿en dónde no? En Neuquén sí, en Río Negro no. La Rioja sí. En La Rioja sí, en Río Negro ¿cuánto no? 10 puntos menos. Bueno, en Córdoba las municipales bajo. Bueno, no, esperemos en Te estoy diciendo nada. Esperá la ejecutiva de Córdoba, vos vas a ver. No, yo creo que no está pasando el fenómeno que los analistas metropolitanos dicen. La gente está votando. No está pasando que Milei tenga una representación importante a través de sus candidatos. No está pasando, no lo tuvo ni siquiera con Menem. Mirá que Menem en La Rioja es una marca, y ahora con Bussi vas a ver lo que pasa en Tucumán. No está pasando que el peronismo con sus alianzas esté en una situación de debilidad en términos electorales. Fíjate lo que está pasando en las elecciones provinciales y lo que va a pasar este domingo. Está pasando que Juntos, donde hace buena elección, lo hace traccionado por el radicalismo, no por el PRO, que sigue sin aparecer, la marca amarilla. Vamos a ver Córdoba. Por eso, vamos a ver Córdoba. Tienen todavía chance de poder reinstalar la hegemonía en términos discursivos del PRO dentro de la alianza opositora, pero los números todavía no le son favorables, y este domingo que viene no le van a ser tampoco favorables. Por lo tanto, son muchos fenómenos que se dice que van a pasar y finalmente no pasan. Y no es un gran recurso apelar a una encuesta para desmentir lo que está sucediendo y decir, no, pero sin embargo, yo vi encuestas donde Milei gana. Yo particularmente... ¿Y entonces qué pasa con las encuestas? Porque está pasando en casi... Siempre son operaciones de prensa. Siempre, políticas. Pero, profe, las encuestas... ¿Vos viste el comportamiento que tuvieron las últimas elecciones en la región? No es una herramienta confiable para observar. Ni en la región, ni en Europa, ni en Estados Unidos. ¿Hacia dónde va la opinión pública? En Brasil las encuestas acertaron en el porcentaje de Lula y se equivocaron con Bolsonaro. Lo que no lograron detectar es el fenómeno Bolsonaro. En el porcentaje de Lula la pegaron casi... No lograron detectarlo. En el porcentaje que sacó Lula, ¿entendés? Acertaron. En el porcentaje que sacó Bolsonaro en la primera vuelta, desacertaron. Sí. Porque estaba
estaba los votos de las terceras opciones, Bueno, acá desacertaron. En el 2011 decían que Cristina iba a perder la segunda vuelta. Pero, que perdía la segunda vuelta. Discutir sobre las encuestas es como discutir el sexo de Los Ángeles. Nadie se va a poner de acuerdo porque además van a seguir existiendo porque no hay manera de vamos que a llegar a un consenso. Es como el Alplax de los políticos. Se calman. Vamos a llegar a un consenso. ¿Se toman decisiones en base a esa encuesta? Bueno, ¿o no? Los grandes liderazgos no. Cristina no, Néstor no, Perón no. En ningún tema. Bueno, con Perón no sé si había encuestas rudimentarias, pero había. No, ninguno de los grandes líderes populares, ¿no? Toma decisiones. ¿Saben quién toma decisiones en base a encuesta? Larreta. El alcalde. Mirá cómo le va. Ya no sabe a quién más poner. Profe, si vos pasas por la vereda, te va a incorporar. Para ampliar, porque ahora la onda es ampliar. ¿A dónde hay que ampliar? Pero ampliar todo para la derecha, ¿viste? Es raro. Exactamente. Y las elecciones regionales muestran lo que dice el presidente de CELAC, Serrano Mansilla, que el ampliar, que es ir a tomar el centro político, no existió. No existe. Mirá lo que está pasando en Colombia con Petro, que hay que dedicarle un capítulo, flaco. Hay otro. Pero mirá lo que hizo Petro. Frente a la agresión de los narcos, la embajada, la oligarquía colombiana, se replegó en el discurso propio. Convocó a la movilización y dijo: acá hay que profundizar. Rajó a todos los neoliberales del gabinete. Qué distinto, ¿no? Le vaya como le vaya, él va a dejar una impronta en las nuevas generaciones, porque hubo un presidente popular, el primer presidente de izquierda en el país de la furia, que es Colombia, que no los traicionó. Y está empezando a suceder un fenómeno como el argentino del lawfare, más el sistema mediático en Colombia sobre el presidente Petro. Así es. Bien, quiero sobre el final de este apasionado conversatorio, me gusta cuando salen así al fleje, ojo de halcón. Quiero preguntarles a ustedes, porque llega momento de definiciones. Sí. Llega un momento de definiciones, nosotros vamos a participar, yo en mi caso como un humilde ciudadano. Si se viene, no, y a vos también te va a tocar como un humilde ciudadano, no sé qué. Pero sí, vamos a participar como humilde ciudadano, pero vos tenés una voz que conforma algo más. Con respecto a las PASO, no es una voz en el teléfono. Las PASO. Dime de qué presumes. Pero yo, mi cabeza dice no a las PASO. Y mi corazón dice sí a las PASO. ¿Sí? Eso es lo que me sucede a mí. Sí a las PASO, porque la verdad es que lo quiero elegir yo al candidato. No quiero cederle ahora a nadie que se equivoque por mí. ¿Sí? Lo digo de esta manera taxativo. No quiero que nadie se equivoque por mí, me quiero equivocar solo. Qué feo eso. No, qué feo no. Qué feo que se equivoquen por vos y vos no podés hacerte por chillar. Claro, bien, pero no importa lo que me pase. Las decisiones de los liderazgos en el peronismo no son verdad o mentira, son axiomas. Sí. Y bueno, entonces es por ese derrotero vamos. Bueno, pero ahora llega una definición, ¿no? Muchos están sosteniendo candidato de unidad, que no hay un candidato de unidad. No sé cuál sería el candidato de... Tampoco era Alberto Fernández antes que Cristina lo diga. Sí, pero Cristina en ese momento... me parece que tiene un peso específico mayor del que tiene ahora, en mi modo de ver las cosas. Bueno, en mi modo de ver las cosas. Si no, por eso no puede imponer el candidato. Si no, lo pondría. Todavía no. Acá haga un tuit, Cristina. Todavía no jugó. Que haga un tuit y que diga Artemio López mi candidato. Vamos, pero en el caso de Artemio gana. Solo acompaño a muerte. Daniel, son condiciones coyunturales bien distintas a las de 2019. Pero además todavía no lo hizo. No lo hizo y viene de gobernar Alberto. Pero tenemos 3 minutos. No lo va a hacer más. Tenemos 3 minutos. Porque ya está terminando el programa. Ya viene Eva Moreira con Cuánto Cuento. Ah, qué bueno. ¿Alguna opinión sobre el tema de las primarias? Porque está la discusión que hay al interior, instrumental en el frente de todo. Yo creo que es una discusión política profunda, como ustedes lo plantearon previamente. Artemio. No, yo siempre fui partidario de un candidato de consenso, de unidad. No hay condiciones políticas ni socioeconómicas para que el oficialismo realice una PASO. Por lo tanto, me parece que esa es la perspectiva. Pero bueno, obviamente es una opinión más entre tantas otras. Bien. Creo que la presencia de un gobernador es necesaria para esta síntesis. También es otra opinión. Y creo que el gobernador que más, a mi juicio... Voy a ir bien a fondo hacia el gobernador que a mi juicio tiene más. Bueno, entonces Capitanich. Exactamente. Bien. ¿Candidato a presidente? No, creo que tiene que integrar esta fórmula. No quiero, lo único que falta es que yo ordene eso. Digo, la presencia de un gobernador
es absolutamente necesaria. ¿Qué te sale del corazón? ¿Quién tiene que encabezar? No, sinceramente no tengo esa propiedad. Por eso soy un analista y un encuestador y no un líder. ¿Del corazón? Del corazón, Cristina. Pero, bueno, okay. Bueno, Cristina ya dijo que no. No, vos... Tranquilos, no se hagan los rulos, ya se los dije. ¿Qué interpretás vos? A ver, ¿paso o...? Primero, la definición sobre el candidato. Vivo en la peluquería, con los ruleros puestos. Primero, antes que me hagas la pregunta, fue la respuesta. Yo creo que no tiene que haber paso. Yo creo que necesitamos un candidato de unidad, porque la pregunta no es sobre nombres, sino qué se discutiría en la PASO. ¿Cuál sería la discusión en la PASO? ¿Qué? ¿Más o menos amable? ¿Qué es lo que discutiríamos en la PASO? Las definiciones tienen que ser políticas. ¿Qué discutiría políticamente en una PASO los nombres del Frente de Todos? La propuesta tiene que ser clara: mejora en la distribución del ingreso, más industrialización y la posibilidad de una política exterior que te dé soberanía. Que yo creo que tiene que ver con la cuestión del Fondo Monetario, porque tiene que ver con la cuestión monetaria. Argentina necesita soberanía monetaria para tener soberanía política en las condiciones actuales de la globalización. Entonces, creo que no tiene que haber una PASO, creo que tiene que haber un candidato de unidad. Creo que es muy importante la voz de los gobernadores ayer, porque es importante la voz de la territorialidad. Creo que es importante la voz de los intendentes del conurbano. Los gobernadores no quieren PASO. No quieren PASO. Yo estoy de acuerdo. Creo que voces como la de Jorge Ferraresi, porque lo quiero traer a cuento, porque Jorge Ferraresi dijo en este programa el tema del helicóptero. Y creo que Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precio importante, y Sergio vino a poner un freno a eso, a cambiar una síntesis también. Y creo que hay muchos helicópteros con la nafta puesta y el motor a punto de encenderse. Me gusta que estás trayendo tranquilidad sobre el final de... No, bueno, es que no puede analizarse la política en un campo de rosas. Acá hay que ver, hay muchas jugadas que faltan todavía. ¿Cuáles? Hasta en el 2011. El ataque especulativo financiero sobre el gobierno. Se viene ahora, ¿no? Se dice que se viene ahora, ¿no? Bueno, no sé. Esto es lo que dicen algunos, tiene ¿no? más pero no te quepa duda. En el 2011 existió, con el Banco Central lleno de reservas. Se viene hay que tener mucho cuidado porque... Una presión cambiaria, ¿no? Esta endeblez que Jorge Ferraresi señaló, y no me van a decir que no es un gran analista y ejecutor de políticas públicas, yo creo que subsiste. Está medio callado, Ferra. Subsiste. Va callado públicamente, creo, sí, no es que no habla, ¿no? Pero el trabajo que está haciendo en la municipalidad... Excelentísimo. Excelente. No creo que haya habido muchas municipalidades que cambiaron. A mí me encantaría Ferraresi presidente. Bueno, es una alternativa. ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede? Tiene gestión, que lo tiene gestión. Y eventualmente candidato a gobernador. Porque acá todo todavía está por verse, falta la voz de Cristina. Claro, pero además, por supuesto, lo que decís es correcto, lo que dice Daniel, es perfectamente posible. ¿Qué cosa? ¿Qué de todo? Lo de Ferraresi gobernador. Presidente, no, pero por supuesto, no, a mí no yo no puedo excluir a un compañero como Ferraresi de ninguna instancia. Que ha dado. Ahora, lo que sí quiero decir con respecto a las PASO es esto cortito. En las PASO no se definen modelos de país, se definen estilos, formatos. Los modelos de país se definen en las generales. Usar la PASO para definir un rumbo de país y un modelo de llegada es una desnaturalización para la cual fueron pensadas. Es una utilización impropia de una herramienta que no está diseñada para eso. Y yo creo que hay que reflexionar sobre ese tema, si la utilización puede llegar a ser o no impropia. Lo último, la cuestión de género. Me parece que se está soslayando y me parece que es un error y me parece que no va a tener el desenlace que se está diciendo. La cuestión de género y la cuestión de lo territorial para mí se cruzan. Y además hay nombres, desde Lucía Corpacci a Abdala, a Mayra Mendoza. Hay nombres. Me encanta Mayra Mendoza. Como Juliana Di Tulio. Mayra, gran gestión en Quilmes. Es muy ambas. Otra propiedad. Pero es la resistencia que despierta en la oposición conservadora neoliberal
muy pocas veces me encanta Mayra Mendoza. Para mí es un gran atributo. Bueno, ahí tenés otro. Estoy enamorado políticamente de Mayra Mendoza. Atención, Mayra. Atención, Mayra, que tiene una camisa tenemos... No, lo traigo a cuento porque me parece que la cuestión de género está fuera del debate, salvo que todos estemos pensando realmente... que es Cristina. Bueno, del corazón... Yo lo entrevisté a Daddy Brieva, se publica este domingo a las 19 horas en Canal Red y me dijo, esto grabalo, me dijo Daddy Brieva. Del corazón habla Daddy Brieva. Como siempre hace Daddy Brieva. Como siempre hace, soy gran admirador de Daddy Brieva, además, fan y además es un comediante extraordinario. Lo que me reí, la entrevista es extraordinaria, divertida, me divertí, me reía, pero acá. O sea que el domingo tenemos que estar con eso prendido. Sí, es más, la previa de Caníbales, qué correctos que son ahí. Bien, me gusta verlos correctos. Daddy Brieva dice, a grabar esto, Cristina va a ser candidata.